y queremos caminar en este suelo de tierra cargando todavía la mochila del viejo hombre, de la vieja vida, de aquella vida que tendríamos que haber dejado en el pasado, pero aún todavía en este presente que Dios nos dio, queremos continuar con esas cosas. Ay, porque el mundo es lindo, ay, porque hay cosas en el mundo que a mí me agradan, no todo es pecado. Por supuesto que no todo es pecado. Dios nos llamó a libertad, nos libertó del pecado, gracias a Dios, pero eso no quiere decir que, como decían los romanos, y bueno, para que abunde la gracia, pequemos, así decían los romanos, y entonces allí es donde Pablo tuvo que hablar con ellos y expresarle verdaderamente cuál era el significado de la gracia, que era necesario de que nosotros mantengamos una conducta nueva, la conducta que Cristo quiere que tengamos en nuestro corazón. Por eso allí en Mateo, en el libro de San Mateo, ya les digo la cita, Mateo 16, capítulo 23, versículo 23, perdón, está hablando Jesús y le está diciendo a sus discípulos en ese momento, le estaba enseñando y le decía de que era necesario de que él tuviera que padecer, que era necesario de que él tuviera que padecer la muerte y la resurrección. Y allí estaban los discípulos y entre ellos estaba Simón Pedro, Allí estaba Pedro, el otro día hablábamos de Pedro, la pastora nos enseñaba a través de Pedro, ¿no? Y Pedro estaba allí, le reconvenía al Señor y le decía, Señor, no hables de esa manera, Señor, por favor, ¿cómo vas a pensar de esta manera? Tú eres el Hijo del Dios viviente, no puedes morir. Y entonces allí Jesús agarra, se da vuelta y mirándolo a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres trompiezo. Y escuchen bien esto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, le estaba diciendo a Pedro, no le estaba diciendo que él era el diablo, no, que había en Pedro un espíritu que le reconvenía a Cristo para que no hiciera lo que el Padre le había mandado hacer. Y Jesús nos dejó el ejemplo de que Él vino para obedecer al Padre para que nosotros podamos alcanzar salvación. Si Cristo no hubiera obedecido, hoy nosotros estaríamos en la misma condición que estaban aquellos y quién sabe si el mundo existiría. Pero Cristo vino para obedecer y Él nos dejó ese ejemplo de obediencia. Pero allí le estaba enseñando algo a Pedro, algo muy importante. Tú miras con los ojos humanos, tú no miras con ojos espirituales. Él acá le estaba diciendo que pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. O sea que nosotros miramos con nuestros ojos naturales y miramos y nos manejamos, ¿no es cierto?, con nuestras propias emociones. Pero acá las emociones no tienen el valor que le damos cuando estábamos en el mundo. Cuando estamos en el espíritu, las emociones están sujetas al poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Y entonces estamos mirando mucho más profundo, mucho más allá de lo que podemos mirar con nuestros ojos naturales. Por eso es que en ese momento lo reprendía Pedro, ¿no es cierto?, pero echando fuera a ese demonio que venía para perturbarlo a través de Pedro. La pastora nos enseñaba en la reunión anterior, el día viernes, y nos enseñaba de que muchas veces nosotros le damos lugar a las emociones, y muchas veces obramos de acuerdo a lo que vemos, pero lo importante es que nosotros podamos ver a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero allí dijo algo muy importante. Terminó de enseñarle a Pedro cómo tenía que mirar, para que aprenda a mirar en forma espiritual. Y en el verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a todos los que estaban allí reunidos, a todos los que estaban allí congregados, y no eran los 12. En otra versión nos muestra de que era una multitud de gente que estaba ahí y que los animaba a Jesús a que lo siguieran. Pero allí les estaba presentando un requisito. Allí les estaba mostrando algo muy importante, ¿no es cierto? Cómo debemos ser los hijos de Dios para seguir a Jesús.
No lo podemos decir, sí, yo sigo a Jesús, voy a la iglesia, yo hago la ofrenda, llevo el diezmo. No, no, con eso no basta. Había algo más profundo de lo que Dios estaba. O sea, a Dios no le importaba, hoy hablábamos precisamente de eso, de la ofrenda, que a Dios no le interesa nuestro dinero. A Dios lo que le interesa es nuestra obediencia, que lo que hagamos lo hagamos de corazón y no forzados, y no forzados. Y aquí estaba, ¿no es cierto?, Jesús diciéndole a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Escuchen esto, que esto es fundamental para el creyente. Esto es fundamental para aquel que quiere seguir a Cristo, que quiere hacer su voluntad. Aquel que se quiere poner en las manos del Señor para poder lograr y alcanzar lo que el Señor soñó conmigo cuando me creó. Porque Dios me pensó antes de formarme en el vientre de su madre. Me pensó desde antes de la fundación del mundo, lo habla la palabra de Dios. Entonces quiere decir de que Dios ya estaba mi vida en sus pensamientos, para que hoy, en este tiempo, sea aquel que se manifiesta para llevar el mensaje de salvación a otras personas, a otros de los que están atravesando situaciones, problemas, circunstancias, enfermedades, para llevarle una palabra de consuelo, una palabra sanadora, una palabra que los ayude, una palabra que los encamine a la verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es vida, porque Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Entonces quiere decir de que nosotros necesitamos llevarle esa palabra, palabra de verdad, palabra de vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando quiera decir amén, levante el dedito así para arriba y yo voy a entender de que ese fue un amén. Bendito sea Dios. Pero qué más importante es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, en la obediencia. Por eso el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es dejar de lado mi orgullo, el yo primero, nadie primero antes que yo soy el único, yo voy adelante. No, acá el negarme a mí mismo es decirle al Señor, Señor, yo me corro a un costado, tú entra en el centro de mi vida. Eso es negarte, es decirle, Señor, toma el control de mi vida, el control de mi familia, el control de mis hijos, el control de mi hogar, de mi trabajo, de todo lo que hago en este suelo de tierra, Señor, lo pongo en tus manos. Aleluya. Qué tremendo es esto. Y fíjense en ustedes, ¿no es cierto?, cuando después, ahí nomás terminado, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y dice, y tome su cruz y síganme. ¿Y sabes qué es esto? Estos son los problemas cotidianos, las situaciones que la vida nos ofrece en este suelo de tierra. Y mientras estemos en este suelo de tierra, Jesús dijo que aflicciones íbamos a atravesar, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. ¿No? Entonces, toma tu cruz, toma tus problemas, toma tus dificultades, las situaciones por las cuales atraviesas y llevarlas a la presencia del Señor y Él se va a ocupar de todas ellas. Alabado sea Dios. Quiere decir de que mi vida va a ser una vida en descanso, en ese descanso celestial del cual en este suelo de tierra yo lo voy a poder vivenciar. Amén. Quiere decir de que Dios te ama con amor eterno. Dios no quiere dejarte solo. Dios te quiere acompañar en todo momento de tu vida. Dios quiere de que vos recibas todo lo que Él está abriendo en los cielos para ti, para que tú puedas atravesar esas puertas que el enemigo las tiene cerradas para que tú no llegues a determinado lugar, pero allí estaba Dios para abrir puertas y la palabra del Señor dice de que puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Alabado sea Jesús. Pero acá lo importante de todo es que vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede para aquellos que no toman esta palabra y tratan de ponerla por obra y por práctica?
aquellos que no toman su cruz o aquellos que no se niegan. Dice la palabra del Señor que el que quiera salvar su vida, el que quiera tener esta vida terrenal, va a perder la vida eterna. Acá lo está diciendo el Señor. Pero ¿cómo? Si Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo tenga vida eterna. Por supuesto que Él murió en la cruz. Pero dice la palabra de Dios, aquellos que le recibieron en el corazón, lo tomaron como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Aquellos que a través de Jesucristo recibieron la unción del Espíritu Santo de Dios, la llenura, que es el que nos va a guiar, que nos va a redarguir, que nos va a enseñar para que caminemos en este suelo de tierra. Y lo negamos en algún momento y decimos, no, yo quiero tener todavía ese momento, esas emociones, ¿no es cierto?, que pasan por mi vida. Dice la palabra de Dios que voy a perder. ¿Qué es lo que voy a perder? La vida eterna, hermano. La vida eterna. Esa es la pérdida. ¿Y cuál va a ser la pérdida más grande? Que el Señor no va a estar con nosotros. No nos va a estar acompañando, porque Dios no tiene hijos que estén un poco para acá y otro poco para allá. O sea, no podemos tener una pierna en una vereda y en la otra. No, tenemos que ser de un solo lado. Y Dios está buscando esos hijos. Hijos que verdaderamente le amen con el corazón como Él nos amó. Él nos amó de esa manera, entregando a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo voy a hablar de alguien que fue figura de Cristo en la antigüedad. Y este alguien se llamó Moisés. ¿Se recuerdan? Los hijos de Dios estaban esclavizados en Egipto. 400 años estuvieron esclavizados. Cuando llegaron en aquel lugar, llegaron como la salvación. Era el lugar en donde ellos iban a poder proyectarse, donde ellos iban a tener un sitio, un lugar, porque uno de los hijos de Dios estaba allí dirigiendo el pueblo de los judíos y de los egipcios, y era José, y José había ganado prácticamente, ¿no es cierto?, toda ese pueblo, y a causa de la gran hambre que había, trajo a todos sus parientes, y el faraón les daba un lugar para que ellos habiten. Y ellos se quedaron allí, se acomodaron en ese lugar y estaban contentos hasta que este faraón murió y vinieron los hijos. Y los hijos, ¿qué es lo que hicieron los hijos del faraón? Empezaron a esclavizar a los judíos. O sea, el otro día Pedro creo que fue que subió allí un video en donde le decía, no dejes entrar a tu enemigo, no compartas con tu enemigo tu casa, y daba el ejemplo, si lo tienen ahí, lo tienen que tener, ¿no es cierto?, en el WhatsApp, ¿no? Y Pedro mostró ese video y a mí también me tocó, porque muchas veces le damos lugar al enemigo en las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas, y en esas cosas pequeñas es donde el enemigo viene para hacer un desorden en nuestras vidas. Y esto es lo que estaba sucediendo precisamente a estos judíos, ¿no es cierto? Estaban mal, estaban todos esclavizados allí. Era el mando del látigo, no era tanto la voz que trabajen, que esto, no, era el látigo allí. No hablaban los que los custodiaban, era el latigazo. Y ellos tenían que hacer el esfuerzo de construir esas pirámides. Pero allí estaba un varón, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es Moisés. Y a los 80 años Dios lo llama para liberar ese pueblo. Y entonces allí hay una serie de situaciones que tuvo que atravesar el pueblo de Israel juntamente con los egipcios. Hubieron pestes que Dios empezó a derramar sobre ese pueblo para que liberara a los hijos del Señor. Y allí, pasadas las pestes, el pueblo salió libre de ese lugar. Libre. Y todos salieron contentos y alabando a Dios. Pero cuando ya estaban allí en el Mar Rojo tuvieron un problema. Vieron que los egipcios habían enloquecido porque se habían arrepentido de haberlos dejado ir a los judíos, pero se venían en contra de ellos. Y ya empezaron a protestar.
Y entonces allí tuvo que Moisés tocar las aguas. Se abrieron las aguas y este pueblo pasó por esas aguas que estaban abiertas, pasó por seco el Mar Rojo. Y cuando vinieron los enemigos acercándose ya, entraron también allí los egipcios a ese Mar Rojo y las aguas se cerraron y los mató a todos. Y ellos siguieron por el desierto. Y cuando estaban en el desierto también se quejaban. Y se quejaban, pero no hay agua, nos trajiste para que muramos. Le decía, mejor era en Egipto, que allí teníamos de todo, teníamos chancho, teníamos carne, teníamos ajos, teníamos cebolla, teníamos de todo. Y acá en el desierto tenemos sed, nos estamos muriendo de sed. Y Dios hace que Moisés toque la roca y sale agua de la roca, de una manera milagrosa. Y así transitaron hasta llegar a la tierra prometida. No es que tardaron 40 años, muchos están confundidos con eso, ¿no es cierto? Tardaron 40 años en llegar. No, en 3 meses estuvieron allí en la tierra prometida. O sea que en 3 meses atravesaron ese desierto donde Dios estuvo acompañándolos. De día con una nube, alabado Dios, con una columna de nube, dice la palabra del Señor. De noche con una columna de fuego, iban y avanzaban así hasta que llegaron a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, allí se las muestra el Señor. Y estos tienen la mejor idea de mandar a 10 personas para que vayan a identificar la tierra, los espías. Y fueron. Y volvieron, aleluya, con racimos que tenían que traer, los racimos de uva, tenían que traerlo entre 2. Y vinieron contentos y decían que la tierra era verdaderamente, era una tierra especial, que fluía leche y miel, como decía el Señor. Pero aquí también se encontraron con problemas, que había allí gigantes, que había gente de gran temperamento, que preparados para la guerra, que había murallas grandes que llegaban hasta los cielos y que parecía imposible para ellos poder lograr, pero habían dos allí, Josué y Caleb, y los dos decían, pero vamos y comámoslos como a pan, Dios está con nosotros. Pero allí les voy a leer la palabra del Señor, para que ustedes vean ¿qué es dejar todo por el Señor? Y estos no dejaron todo por el Señor a pesar de que vieron los milagros, vieron todas las situaciones por las cuales Dios los libró, Dios los ayudó, Dios los bendijo para que puedan alcanzar todas las cosas. Pero aquí vemos realmente el fruto de cada uno de ellos, como hoy en este tiempo estamos viendo el fruto de muchos. Fíjense en ustedes que dice la palabra de Dios en el verso 25 del libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1, verso 25, empezamos desde allí. Dice que entrando en la tierra volvieron y dice, tomando en sus manos del fruto del país, y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. O sea, en este versículo está diciendo, no la quisiste tomar, fuiste rebelde ante el mandato de Dios. Dios le dijo, suban y tomen la tierra, es de ustedes, yo se las concedo, yo las pongo para ustedes. Vayan y tómenla. Hay algo importante en esto. Acá hay una actitud que tenemos que tomar. Dios nos está dando la salvación y la vida eterna, pero yo tengo que tener la actitud de tomar esa vida.